Isabela Torres apretaba contra su pecho a Camila, la más pequeña, mientras Mateo y Luis se aferraban a su falda. La noche rugía como un animal herido. El viento descendía de las cumbres de la Sierra Madre Occidental, cargado de nieve y agujas de hielo que cortaban la piel. Detrás de ella, la puerta de la casa donde había vivido con su esposo se cerraba con un golpe seco. Nadie salió a despedirse. Ni una palabra, ni una manta, solo el eco de pasos alejándose. La nieve cubría sus huellas casi al instante, como si el pueblo quisiera borrar cualquier rastro de su existencia. El frío no era lo más doloroso aquella noche, sino saber que, a partir de ese momento, estaban solos. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El cielo estaba teñido de un gris opaco, y los copos de nieve caían lentos, densos, como cenizas de un incendio lejano. Isabela sabía que no podían quedarse mucho tiempo en medio de la calle. El frío en Sierra Valverde no perdonaba a quienes no tenían un techo antes de que anocheciera. Había pasado apenas una semana desde que enterró a Julián, su esposo. El accidente en el aserradero había sido rápido, brutal y sin testigos. Algunos murmuraban que fue un simple infortunio, otros que la montaña cobraba deudas de sangre. Pero la mayoría repetía en voz baja que desde que Isabela llegó al pueblo, la mala suerte había tocado cada puerta. Los niños, ajenos a las conversaciones de los adultos, solo sentían el peso de las miradas. Luis le preguntó con voz temblorosa: «¿A dónde vamos, mamá?» Isabela tragó saliva. No podía decir «no lo sé». «A buscar un lugar donde el viento no nos encuentre», respondió con una seguridad fingida. La familia de Julián fue la primera en cerrarles la puerta. La vieja casa donde vivían ya no les pertenecía, decían, porque era de la sangre de él, no de ella. El sacerdote del pueblo, padre Esteban, había intentado interceder, pero su voz se perdió entre los susurros venenosos. Isabela ajustó el chal alrededor de sus hombros y echó a andar. El único camino que no llevaba de vuelta al mercado o a la iglesia conducía hacia el bosque. Nadie en su sano juicio se aventuraba allí en invierno. Las sombras se alargaban entre los pinos y los lobos merodeaban cuando la luna aún no aparecía. Pero para ella, el peligro ya no estaba en los árboles, sino en el corazón de quienes le habían dado la espalda. El sendero crujía bajo sus botas desgastadas. Mateo, siempre observador, miraba hacia atrás de vez en cuando. «Nos siguen», susurró. Isabela giró la cabeza. Entre la neblina, creyó ver una figura oscura al borde del camino, alta, inmóvil, como si fuera parte del tronco de un árbol. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Sigue caminando», ordenó sin levantar la voz. La nevada arreció. Isabela recordó una cabaña que había visto meses atrás, cuando todavía recogía flores silvestres para vender en el mercado. Estaba abandonada, pero quizás aún se mantenía en pie. Guiada por la memoria y el instinto, tomó un desvío apenas visible entre dos encinas. A medida que se internaban, el silencio se volvió espeso, roto solo por el jadeo de los niños y el lamento del viento. Al llegar, la cabaña estaba tal y como la recordaba. Techumbre irregular, paredes de madera oscura y una ventana rota cubierta por telarañas. El lugar olía a humedad y tiempo detenido. Entró empujando la puerta con el hombro. El polvo se levantó en remolinos y la penumbra cubrió sus rostros. No había muebles, salvo una mesa coja y un banco sin respaldo. El suelo, frío como el hielo, se convirtió en su nuevo hogar. «Aquí estaremos seguros», dijo, más para sí misma que para ellos. Encendió una pequeña fogata en el centro con las pocas ramas secas que encontró bajo el alero. El humo se filtraba por las grietas del techo, dibujando formas extrañas en el aire. Camila se acurrucó junto a ella, mientras Mateo y Luis exploraban las esquinas. De pronto, un crujido leve,
como de nieve cediendo bajo un peso, llegó desde el exterior. Isabela se levantó de golpe, el corazón golpeándole las costillas. Se acercó a la ventana rota y miró. Entre los árboles, la figura que había visto antes seguía allí, inmóvil, observando. No podía distinguir su rostro, pero la postura era firme, expectante. La figura dio un paso atrás y se perdió en la espesura, como si nunca hubiera estado. Isabela quedó mirando la nieve caer, con una mezcla de alivio y desconfianza. No sabía que aquel instante marcaría el principio de una historia que cambiaría todo lo que creía entender sobre la soledad, la dignidad y la fuerza de ser escuchada. Fuera, el viento golpeaba con más fuerza, anunciando que el invierno de Sierra Valverde apenas comenzaba. Dentro, junto a una llama débil, Isabela abrazó a sus hijos y juró que sobrevivirían. Aunque no sabía todavía quién o qué, estaba dispuesto a ayudarlos. La mañana llegó sin que nadie en la cabaña hubiera dormido profundamente. El fuego se había apagado en algún momento de la noche, y el aliento de los niños se dibujaba en el aire como pequeñas nubes. Isabela se incorporó, sintiendo el entumecimiento en sus manos y pies. La madera húmeda y las paredes cubiertas de grietas dejaban pasar el viento sin piedad. Mateo y Luis, con la ropa arrugada y las mejillas rojas por el frío, intentaban encender una pequeña llama con los restos de las ramas usadas la noche anterior. Camila seguía dormida, acurrucada bajo el chal de su madre. Afuera, la nieve cubría el bosque como una sábana interminable. Isabela sabía que si querían sobrevivir, debía encontrar más leña y algo para comer antes de que el sol cayera. Se envolvió el chal, ajustó el pañuelo en la cabeza y salió. El aire golpeó su rostro como una bofetada, pero siguió adelante. Reconocía que, aunque nunca había dependido de la montaña, ahora esta sería su única aliada. Avanzó entre pinos y encinas, buscando ramas secas bajo la nieve. Cada paso hundía sus botas hasta los tobillos. En algún momento, un crujido distante la hizo detenerse. Miró alrededor, pero solo encontró silencio y sombras. La figura de la noche anterior no aparecía, aunque la sensación de ser observada persistía. Regresó a la cabaña con un pequeño haz de leña y un puñado de raíces que recordaba haber visto en la cocina de su abuela. No estaba segura de que fueran comestibles, así que las dejó a un lado. Encendió el fuego, y el calor tímido devolvió algo de color a las mejillas de los niños. «Hoy iremos al pueblo», dijo de pronto. «Necesitamos comida de verdad». El camino hacia Sierra Valverde era más difícil de lo que recordaba. Las huellas de la noche anterior ya habían desaparecido bajo la nieve fresca. El silencio del bosque era tan espeso que el crujido de sus pasos parecía un ruido extraño. Al llegar, las calles estaban casi vacías. Solo un par de hombres reparaban el techo del almacén, y una mujer mayor salía de la iglesia con una cesta. Isabela se acercó al mercado, esperando encontrar algún rostro dispuesto a escucharla. Entró en la pequeña tienda de don Ramiro, el único lugar donde sabía que aún quedaban provisiones. El hombre levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. «Un poco de harina, y si es posible, leche para mi hija. No vendemos fiado. Puedo trabajar, limpiar, cargar sacos, lo que sea». Don Ramiro la miró de arriba a abajo, luego giró la cabeza hacia los otros clientes que fingían revisar las estanterías. «No tenemos trabajo para ti», dijo, y con un gesto seco señaló la puerta. Isabela sintió el calor subirle a la cara, pero no respondió. Salió y recorrió el mercado, deteniéndose frente a los puestos cerrados. La única respuesta que obtuvo fueron miradas esquivas y murmullos a media voz. Un grupo de mujeres, reunidas junto a la fuente, dejó escapar risas bajas cuando ella pasó. Luis, hambriento, jaló su falda. «Mamá, tengo frío. Y hambre». Isabela respiró hondo. No iba a llorar delante de ellos. Volvieron a la cabaña sin nada.
La decepción pesaba tanto como la nieve acumulada en sus hombros. Pero esa noche, mientras el viento silbaba entre las tablas sueltas, Isabela comenzó a pensar de otra manera. No podía depender del pueblo. Tendría que aprender a sacar lo necesario de la montaña, como lo habían hecho generaciones antes de que ella naciera. Los días siguientes fueron una rutina de búsqueda y resistencia. Salía temprano, recogía leña, exploraba más profundo en el bosque para encontrar raíces y bayas resistentes al invierno. Mateo aprendió a distinguir la leña más seca. Luis ayudaba a encender el fuego, y Camila se encargaba de mantenerlo vivo durante el día. A pesar de todo, la sensación de ser observados nunca desapareció. Una tarde, mientras cortaba ramas cerca de un arroyo helado, Isabela escuchó voces infantiles. Se escondió instintivamente entre los arbustos. Al otro lado, vio a 3 niños del pueblo. Se reían y lanzaban piedras contra un espantapájaros improvisado. Cuando el muñeco cayó, Isabela sintió un vuelco en el estómago. Llevaba puesta la vieja camisa de Julián. «Así terminan los que se casan con brujas», dijo uno de ellos. Los otros rieron y repitieron la frase. Isabela apretó los puños hasta clavarse las uñas en la palma. No salió de su escondite. Volvió a la cabaña con el paso firme, aunque por dentro sentía que una parte de ella se apagaba. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se quedó despierta junto al fuego. La llama danzaba sobre las brasas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Pensó en Julián, en cómo su risa llenaba la casa antes del accidente. Pensó en la mirada fría de don Ramiro, en los murmullos del mercado, en los niños riendo junto al espantapájaros. No sabía que, mientras ella miraba las llamas, unos ojos oscuros la observaban desde el límite del bosque. Ojos que no la miraban con desprecio ni lástima, sino con algo que ella no recordaba haber sentido en mucho tiempo: atención sincera. Cuando el viento cambió de dirección, llevando el humo hacia la espesura, el observador dio media vuelta y desapareció. Pero no sería la última vez que sus caminos se cruzaran, y aunque Isabela aún no lo sabía, la siguiente vez no sería solo una sombra entre los pinos, sería un encuentro que marcaría el destino de todos. La madrugada llegó envuelta en un silencio inquietante. El frío había endurecido la tierra alrededor de la cabaña, y una capa de escarcha cubría hasta las ramas más altas. Isabela se levantó antes de que el sol asomara, inquieta por el sonido entrecortado que había escuchado durante la noche, la tos persistente de Mateo. Al principio pensó que era solo el aire helado que irritaba su garganta, pero cuando se inclinó sobre él y sintió el calor que emanaba de su frente, supo que la fiebre había llegado. Mateo respiraba con dificultad, sus labios resecos y el pecho subiendo y bajando con un esfuerzo visible. «Mamá», murmuró apenas. «No puedo». Isabela le acarició el cabello, tratando de calmarlo, pero por dentro la alarma crecía. Conocía el riesgo. En pleno invierno, una fiebre podía convertirse en sentencia. Dejó a Luis y Camila en la cabaña con una manta extra y un pequeño fuego encendido. «No abran la puerta a nadie», les advirtió, «y mantengan vivo el fuego hasta que vuelva». El camino hacia el pueblo parecía más largo que nunca. La nieve crujía bajo sus botas y el viento le arrancaba el aire de los pulmones. Golpeó la puerta de doña Teresa, la mujer que más sabía de remedios en Sierra Valverde. «Mi hijo está enfermo. Tiene fiebre alta y tos fuerte. Por favor». La anciana la miró por una rendija de la ventana y luego corrió la cortina. No hubo respuesta. Intentó en la casa de los hermanos Cortés. El más joven abrió apenas, y antes de que pudiera hablar, cerró la puerta con un portazo. En la carnicería, el silencio fue su única respuesta. Isabela sintió que las piernas le temblaban, pero no por el frío. Regresó casi corriendo, con la garganta ardiendo de rabia y miedo. Al llegar, encontró a Mateo más débil, la piel perlada de sudor y el aliento irregular.
Se arrodilló junto a él, arropándolo con todas las mantas disponibles, y lo sostuvo contra su pecho como si su calor pudiera devolverle la fuerza. El sol se escondía tras las montañas cuando escuchó pasos suaves afuera. Isabela tomó un palo que usaba como leña y se acercó a la puerta con cautela. La figura que vio al abrir no era la de un vecino. Era alta, de hombros anchos, con el cabello negro recogido en trenzas y la piel morena marcada por el viento. Sus ojos, oscuros como la noche cerrada, la miraban con una mezcla de firmeza y calma. En sus manos, un cuenco de madera lleno de hojas secas y una manta de lana gruesa. «Vi humo desde el bosque», dijo con voz grave. «Escuché al niño toser anoche. Permíteme ayudar». Isabela vaciló. Las historias sobre los apaches circulaban por el pueblo desde hacía años. Salvajes, peligrosos, distintos. Pero en la mirada de aquel hombre no había amenaza. Había algo más. Una paciencia que no recordaba haber visto. Abrió la puerta lo suficiente para que entrara. Él se arrodilló junto a Mateo sin decir más y colocó las hojas en una olla con agua caliente que Isabela había calentado horas antes. Preparó una infusión, la vertió en una taza y ayudó al niño a beber sorbo a sorbo. Luego, con movimientos seguros, colocó compresas tibias sobre su pecho y comenzó a tararear una melodía en un idioma que ella no entendía. El silencio en la cabaña se llenó con aquella voz baja, rítmica, que parecía sincronizarse con la respiración de Mateo. Luis y Camila lo observaban desde un rincón, sin miedo, solo con curiosidad. Cuando terminó, el hombre se incorporó. «Debe descansar, amanecerá mejor». Isabela, todavía con el corazón agitado, preguntó: «¿Por qué haces esto si ni me conoces?» Él sostuvo su mirada unos segundos antes de responder. «Porque la montaña escucha, y yo también». Sin esperar respuesta, dejó la manta sobre los hombros de Mateo y se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró fugazmente hacia Luis y Camila, como si quisiera asegurarse de que todos estaban bien. Luego, desapareció en la nieve. Esa noche, por primera vez en días, Isabela durmió sin sentir que debía levantarse a cada ruido. El calor de la manta nueva y el leve ronquido de Mateo, ya más tranquilo, le dieron un respiro. Al amanecer, Mateo estaba más fuerte. La fiebre había bajado, y hasta pudo sonreír débilmente. Isabela, mientras recogía las tazas, sintió que algo había cambiado. No sabía quién era aquel hombre, ni por qué había aparecido justo en su momento de mayor necesidad, pero en algún rincón de su corazón supo que lo volvería a ver. Lo que ignoraba era que el próximo encuentro no sería en la puerta de su cabaña, sino en medio del bosque, cuando la línea entre ayuda y compañía comenzara a desdibujarse. Los días que siguieron estuvieron marcados por un cambio sutil, pero imposible de ignorar. Isabela no volvió a ver al hombre apache, pero su presencia quedaba en pequeños rastros, casi invisibles para cualquiera que no prestara atención. Una mañana, al abrir la puerta, encontró un manojo de ramas perfectamente secas apoyado contra el marco, atado con una tira de cuero. Otra vez halló sobre la mesa, que ella recordaba haber dejado vacía, un pez envuelto en hojas de maíz, aún fresco. Al principio pensó que podría ser un gesto de algún vecino arrepentido, pero pronto comprendió que no. Los vecinos del pueblo no caminaban hasta el bosque, y menos para dejar regalos a alguien como ella. Además, había algo en la forma en que esos objetos llegaban, sin ruido, sin marcas de pisadas más allá de las suyas, como si el viento los hubiera traído. Luis, con la curiosidad propia de sus 8 años, comenzó a preguntar: «Mamá, ¿quién nos deja esto?» «No lo sé», respondía Isabela, aunque en su interior tenía una sospecha muy clara. Una tarde, mientras recogía agua del arroyo helado, lo vio a lo lejos. Estaba agachado, revisando algo en la nieve. No llevaba armas, solo una bolsa de cuero colgada al hombro.
Su perfil se recortaba contra el fondo blanco y parecía concentrado en un gesto simple: ordenar piedras alrededor de una planta verde que había brotado, milagrosamente, entre la escarcha. Isabela lo observó en silencio, sin acercarse. No quería romper esa imagen ni asustarlo. En el pueblo, sin embargo, los rumores crecían. Alguien había visto a un apache merodeando cerca del límite de Sierra Valverde. Las voces en el mercado eran susurros cargados de veneno. Dicen que la viuda lo recibe en su cabaña. Ya no le basta con traer desgracias, ahora trae salvajes. Don Ramiro, con su tono autoritario, parecía disfrutar repitiendo estas frases en voz alta, asegurándose de que llegaran a oídos de todos. Isabela fingía no escucharlos cuando bajaba al pueblo a buscar sal o intercambiar leña por un puñado de frijoles. Sabía que responder solo avivaría el fuego. Pero lo que más le dolía no eran las palabras, sino ver cómo algunos niños, imitando a los adultos, se apartaban de Mateo y Luis, como si estuvieran marcados. Una mañana, cuando el cielo se abría después de una nevada intensa, Isabela decidió aventurarse más adentro del bosque para recoger ramas gruesas. Al doblar un sendero estrecho, se encontró con él. Estaba sentado sobre un tronco caído, moliendo raíces entre dos piedras planas. Levantó la vista al oír sus pasos, pero no se movió ni mostró sorpresa. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, rompiendo un silencio que había durado días. «Nahuel», respondió, con una voz baja y grave. «Significa el que permanece». Isabela asintió, como si ya lo hubiera sabido en algún rincón de su memoria. «Gracias por mi hijo. Ya corre como si nunca hubiera estado enfermo». Él apenas curvó los labios en un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que ella sintiera un calor extraño en el pecho. Ese día, Nahuel le mostró cómo reconocer ciertas cortezas que servían para aliviar el dolor y cómo guardar las raíces para que no se echaran a perder. Ella le contó, a cambio, historias pequeñas, de cómo Camila aprendió a caminar junto al río, de cómo Julián solía cantar mientras cortaba leña. No hablaron del dolor ni de la soledad. No hacía falta. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes. A veces él llegaba a la cabaña, dejaba lo que traía y se quedaba unos minutos observando a los niños jugar. Otras se encontraban por casualidad en el bosque y compartían un silencio cómodo, como si ese fuera un idioma que ambos entendían mejor que cualquier palabra. Una noche, Isabela lo invitó a quedarse a cenar. Preparó lo poco que tenía: sopa de calabaza y pan duro. Los niños, al principio tímidos, pronto comenzaron a hablarle de sus juegos y de los pocos amigos que tenían. Nahuel escuchaba más que hablaba, pero cada tanto dejaba escapar una sonrisa sincera, y sus ojos se suavizaban. Cuando los niños se fueron a dormir, Isabela y Nahuel se quedaron fuera de la cabaña, mirando el cielo estrellado. El fuego crepitaba a sus pies, y el frío parecía menos cortante bajo aquella luz. «¿Tú me ves?», preguntó ella, casi en un susurro. Nahuel la miró con seriedad y respondió: «Te escucho, incluso cuando callas». Aquella frase se quedó suspendida en el aire, más cálida que cualquier manta. Pero en el pueblo, las miradas curiosas comenzaban a transformarse en cuchicheos más afilados. Lo que había empezado como simples rumores, pronto se convirtió en comentarios maliciosos. Algunos niños comenzaron a gritar cosas crueles cuando la veían pasar, y un día alguien lanzó una piedra contra la cabaña, rompiendo una de las pocas ventanas que quedaban enteras. Nahuel, al ver el daño, no dijo nada. Al día siguiente, apareció con un manojo de leña más grande que nunca y una flor silvestre que dejó sobre la mesa, sin explicación. Isabela entendió que no todos en Sierra Valverde estaban dispuestos a dejar atrás el miedo y el prejuicio. Y aunque su vínculo con Nahuel se fortalecía, sabía que la hostilidad del pueblo podía llegar a algo peor. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que muy pronto, una tormenta como nunca antes se había visto, pondría a prueba no solo su resistencia,
sino también el corazón mismo de la comunidad. La mañana comenzó con un cielo gris plomizo que presagiaba nieve. El aire estaba más frío que de costumbre, como si la montaña se preparara para cerrar sus caminos. Isabela salió temprano a buscar agua al pozo del pueblo, con el chal bien ajustado y la cabeza baja. No quería provocar miradas ni comentarios, pero era imposible pasar desapercibida. Al doblar la esquina de la plaza, escuchó un murmullo que se apagó apenas la vieron. Dos mujeres se inclinaron hacia adelante, fingiendo conversar sobre pan, pero sus ojos la seguían. Isabela ya conocía ese gesto. No era curiosidad, sino juicio. Caminó sin detenerse, llenó su balde y emprendió el regreso, ignorando las palabras que alcanzó a escuchar en un susurro. Ese apache la visita. Lo he visto yo misma. Y ella lo deja entrar. ¡Qué vergüenza! De vuelta en la cabaña, encontró a Luis y Mateo recogiendo la leña que habían partido el día anterior. Camila jugaba con una muñeca hecha de retazos. El ambiente parecía tranquilo, hasta que un golpe seco contra la ventana rompió el momento. El vidrio se astilló, dejando entrar una ráfaga de aire helado. ¡Mamá!, gritó Luis, corriendo hacia ella. Isabela salió de inmediato, pero no vio a nadie. Solo huellas frescas de niños que se alejaban hacia el sendero del pueblo. En el suelo, junto a la pared, había una piedra con un trozo de tela atado. El nudo era apretado, casi como si fuera una señal deliberada. No dijo nada frente a los niños. Tapó la ventana con una tabla y reforzó el marco con clavos viejos. Mientras trabajaba, sintió una mezcla de rabia y tristeza. No era la primera vez que la atacaban, pero esa vez, la agresión había llegado hasta el corazón de su refugio. Al día siguiente, mientras recogía ramas en el bosque, Nahuel apareció sin hacer ruido, como siempre. Llevaba un haz de leña más grande que de costumbre, y encima una pequeña flor silvestre, de esas que apenas sobrevivían al invierno. La colocó sobre la mesa sin decir palabra. «Han roto la ventana», dijo Isabela, más como una constatación que como una queja. Él asintió, mirándola con una calma que no buscaba minimizar el hecho, pero tampoco alimentarlo. «El miedo habla más fuerte que la razón», respondió finalmente. «Y el miedo no se vence con piedras, sino con tiempo». Isabela guardó silencio. Quería creerle, pero el tiempo, hasta ahora, solo había reforzado el rechazo del pueblo. Los días se hicieron más tensos. Cada vez que bajaba al mercado, los murmullos parecían más fuertes. Algunos hombres la miraban con desconfianza abierta, otros con un interés malsano que la incomodaba aún más. Los niños del pueblo, alentados por los adultos, comenzaron a seguirla a cierta distancia, gritándole apodos crueles. Una tarde, mientras regresaba con un saco de harina que había logrado intercambiar por leña, escuchó risas detrás de ella. 3 muchachos corrían y lanzaban bolas de nieve. Al principio creyó que era un simple juego, hasta que una de esas bolas, endurecida por el hielo, golpeó su hombro. La risa se volvió más fuerte. Isabela se detuvo, los miró fijamente y siguió caminando sin responder. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra, pero en su interior el peso de la humillación crecía. Al caer la noche, la temperatura bajó bruscamente. El viento soplaba con tal fuerza que las ramas más altas crujían como si fueran a quebrarse. Desde la ventana, Isabela vio cómo el cielo se cubría de nubes negras, más densas que en los inviernos anteriores. Una inquietud recorrió su espalda. Nahuel apareció poco antes de que oscureciera. Traía consigo pieles gruesas y más leña. «Se acerca una tormenta grande», advirtió. «No he visto algo así en muchos años». Sus palabras no eran alarmistas, sino una simple declaración de hecho. Isabela asintió. «¿Será peligrosa?» «Para quienes no están preparados, sí. El viento puede tumbar chimeneas, y la nieve cubrirá las puertas». Al escuchar eso, Isabela sintió un impulso extraño, preocuparse por el pueblo que la había rechazado.
Conocía a los ancianos que vivían solos, a las madres con niños pequeños. Aunque la mayoría le había dado la espalda, sabía que una tormenta así no haría distinciones. Cuando Nahuel se marchó, el aire ya traía consigo un olor a nieve vieja, densa, esa que no se derrite rápido. La cabaña crujía con cada ráfaga, y el cielo parecía caer un poco más sobre ellos. Durante la madrugada, el viento se volvió un rugido constante. La nieve golpeaba las paredes como puñados de sal gruesa. Los niños dormían juntos, arropados bajo todas las mantas que tenían. Isabela permaneció despierta, atizando el fuego y escuchando el ulular del viento. No sabía que, en ese mismo momento, en las casas del pueblo, otras familias comenzaban a sentir el frío penetrar por las grietas, y que muy pronto la tormenta obligaría a algunos de ellos a hacer lo que nunca habrían imaginado: buscar ayuda en la cabaña de la viuda que habían despreciado. Lo que estaba allí a punto de suceder no solo pondría a prueba su capacidad de resistir, sino también el lugar que ella y Nahuel ocupaban en la historia de Sierra Valverde. La tormenta cayó sobre Sierra Valverde como un muro blanco, sin previo aviso, más que el rugido del viento durante la madrugada. En cuestión de horas, las calles desaparecieron bajo un manto de nieve que llegaba hasta las rodillas. Las puertas se congelaron, las chimeneas se apagaron por las ráfagas, y el frío se metió hasta en los huesos de quienes creían estar seguros dentro de sus casas. Isabela se había preparado lo mejor que pudo. Gracias a la advertencia de Nahuel, había reforzado la puerta, sellado las rendijas con trapos y acumulado toda la leña posible en un rincón. Los niños permanecían juntos, envueltos en mantas, mientras el fuego crepitaba en el centro de la habitación. Aún así, el viento silbaba entre las grietas, y cada tanto, la estructura de la cabaña crujía como si se quejara del peso de la nieve en el techo. En el pueblo, la situación empeoraba. Los ancianos, los enfermos y las familias con niños pequeños empezaban a sentir los efectos del frío extremo. La farmacia estaba cerrada y los caminos bloqueados. El hambre y la desesperación comenzaron a desplazar el orgullo y el prejuicio. En medio de esa adversidad, una figura surgió de entre la ventisca. Nahuel, cubierto con un abrigo grueso y pieles, avanzaba con paso firme, dejando huellas profundas en la nieve virgen. Llevaba un haz de plantas medicinales, pieles para abrigar y un pequeño saco con provisiones secas. No se dirigió primero a las casas más cercanas a la entrada del pueblo, sino directamente a la de la anciana más enferma, la madre de don Ramiro. Allí, sin esperar invitación, entró y encendió el fuego. Puso a hervir agua, preparó una infusión con las hierbas que llevaba y colocó compresas calientes sobre el pecho de la mujer. En pocas horas, la fiebre comenzó a bajar. Don Ramiro, incrédulo, lo observaba en silencio, sin saber cómo reaccionar. «¿Quién te enseñó esto?», preguntó al fin, rompiendo la tensión. «Mi abuela», respondió Nahuel, sin dejar de trabajar. Ella sabía escuchar a la tierra. La noticia se esparció rápidamente, como el humo de un fuego nuevo. Algunos se resistían a aceptarlo, pero otros comenzaron a acercarse, primero con curiosidad y luego con súplicas. Un niño con tos persistente, un hombre con los dedos entumecidos por congelación, una mujer con dolor en el pecho. Mientras tanto, en la cabaña, Isabela no podía ignorar la idea que le rondaba la mente. Se puso el chal más grueso y tomó varias mantas tejidas a mano, junto con una olla de sopa caliente. Luis y Mateo quisieron acompañarla, pero ella les pidió que cuidaran de Camila y mantuvieran vivo el fuego. Caminar hasta el pueblo fue como abrirse paso entre un mar blanco. La nieve le llegaba a la cintura en algunos tramos, y el viento le cortaba el rostro. Cuando finalmente llegó, la sorpresa en los rostros de algunos fue evidente. Nadie esperaba verla allí, y menos aún cargando ayuda. Fue casa por casa, tocando puertas, ofreciendo mantas y sopa. Algunos dudaron antes de aceptarlo, otros simplemente la recibieron con un gesto mudo.
Lo que más la sorprendió fue encontrar, en varias de esas casas, rastros de Nahuel, un manojo de hierbas en un rincón, un fuego recién encendido, una piel tendida sobre un anciano. Al caer la noche, la cabaña de Isabela se convirtió en un refugio improvisado. Primero llegaron 2 niños buscando calor, luego una madre con su bebé, temblando bajo un chal fino. Más tarde, un hombre mayor con la voz rota por la tos. Isabela no preguntaba nada. Les ofrecía un lugar junto al fuego y algo caliente para beber. Nahuel apareció entrada la noche, con el rostro cubierto de nieve derretida y las manos ásperas por el frío. No dijo nada, pero al verla rodeada de gente, su mirada se suavizó. Entre ambos no hubo necesidad de palabras. Sabían que, de una manera silenciosa, estaban haciendo lo mismo. Durante 3 días, la tormenta no cedió. La cabaña se mantuvo llena de vida y calor, mientras afuera el pueblo estaba paralizado. Algunos de los que más habían criticado a Isabela se encontraron sentados junto a ella, compartiendo sopa o calentando las manos frente al mismo fuego que antes despreciaban. La última noche de la tormenta, cuando el viento empezó a perder fuerza, un niño del pueblo, que antes la había insultado, se le acercó con timidez. ¿Puedo jugar con tu hijo cuando vuelva el sol? Isabela sonrió, sintiendo que algo cambiaba, aunque fuese despacio. Claro que sí, todos son bienvenidos aquí. Cuando el amanecer trajo silencio en lugar de viento y un cielo claro en lugar de nubes, todos supieron que el peor momento había pasado. Pero en el fondo, Isabela presentía que lo ocurrido no quedaría solo como una anécdota de invierno. Para algunos, había sido el primer paso para mirarla con otros ojos. Sin embargo, la prueba más grande aún estaba por llegar, y no vendría del frío, sino del hielo traicionero del río que cruzaba la montaña. Un peligro que pondría en juego no solo vidas, sino también todo lo que ella y Nahuel habían construido hasta ahora. El silencio que dejó la tormenta era tan profundo que parecía ajeno al mundo que existía antes. La nieve, todavía alta y compacta, cubría techos, caminos y cercas. El aire frío seguía mordiendo la piel, pero la furia del viento había cedido. En ese silencio, la cabaña de Isabela permanecía con el fuego encendido y el murmullo suave de quienes habían encontrado allí un refugio inesperado. Los vecinos que habían pasado la tormenta bajo su techo comenzaron a irse poco a poco. Algunos se marchaban en silencio, con la mirada baja. Otros, con un gesto de cabeza que en otro tiempo habría sido impensable. Isabela no pedía nada a cambio, ni siquiera palabras. Les había ofrecido calor, sopa y un lugar seguro, y eso era suficiente. Nahuel seguía apareciendo, aunque no todos los días. Cuando lo hacía, traía algo más que leña o hierbas. Traía calma. Entraba, observaba la situación, ayudaba en lo que fuera necesario y se marchaba sin esperar reconocimiento. Pero Isabela ya había aprendido a leer en su silencio. Cada visita era una forma de decir que no estaba sola. Un par de días después, cuando el pueblo comenzaba a desenterrar los caminos, Isabela decidió bajar con una olla grande de sopa de frijoles y maíz, además de 3 mantas tejidas por ella. Luis y Mateo insistieron en acompañarla, y esta vez aceptó. Camila se quedó en la cabaña, cuidada por una vecina que había pasado allí la tormenta y que, para sorpresa de todos, se había ofrecido voluntariamente. Al llegar a la plaza, las miradas fueron diferentes. No eran cálidas, pero tampoco cargadas de desprecio como antes. Algunas personas se acercaron para agradecer, aunque con torpeza. Incluso doña Teresa, la mujer que le había cerrado la cortina en la cara, tomó una taza de sopa y dijo: «Está buena, como las que hacía mi madre». No hubo disculpa explícita, pero para Isabela esas palabras eran suficiente. Los niños del pueblo, que antes evitaban a Mateo y Luis, comenzaron a acercarse. Primero con preguntas tímidas, luego con invitaciones para jugar. En un rincón,
un grupo improvisó un juego de lanzar bolas de nieve, y por primera vez en mucho tiempo, las risas de sus hijos se mezclaron con las de otros niños. Esa tarde, cuando regresaron a la cabaña, Isabela se sintió más ligera. El aire parecía menos hostil, y aunque sabía que no todos la aceptarían, percibía un cambio. La bondad que ella y Nahuel habían mostrado durante la tormenta había abierto una grieta en la muralla de prejuicios del pueblo. Al caer la noche, Nahuel llegó con una bolsa de cuero llena de raíces medicinales. No entró de inmediato. Se quedó junto a la puerta, observando a los niños jugar junto al fuego. Isabela lo invitó a pasar, y él, como siempre, aceptó sin prisa. Prepararon juntos una infusión para un anciano del pueblo que sufría de dolores en el pecho, y Nahuel le explicó cómo dosificarla. ¿Crees que este cambio durará?, preguntó ella, mientras doblaba una manta. Los inviernos largos dejan huellas profundas, respondió él. A veces, esas huellas enseñan a la gente a mirar diferente. No hubo más conversación, pero sus miradas sostuvieron algo que las palabras no podían nombrar. En los días siguientes, Isabela comenzó a recibir visitas inesperadas. Una mujer vino a pedir un remedio para la tos de su hijo. Un joven le ofreció leña a cambio de aprender a preparar infusiones. Incluso don Ramiro pasó cerca de la cabaña, aunque no entró, dejando en la puerta un saco con harina. Era un cambio lento, pero real. Y sin embargo, Isabela presentía que la verdadera prueba aún no había llegado. Esa intuición se volvió certeza una mañana en que el repicar de la campana de la iglesia cortó el aire helado. No era hora de misa, y todos en el pueblo sabían lo que significaba: emergencia. Isabela dejó el cesto de hierbas que estaba clasificando y salió al umbral. Desde la distancia, vio a un grupo de personas correr hacia el puente que cruzaba el río helado. Nahuel apareció a su lado, sin que ella lo hubiera visto acercarse. «Algo pasó en el río», dijo, mirando en la misma dirección. Y sin decir más, ambos comenzaron a caminar con paso rápido, el corazón acelerado ante lo que podrían encontrar. No sabían que lo que les esperaba junto a esas aguas heladas pondría en juego todo lo que habían logrado construir en silencio. El sonido de la campana resonaba como un latido urgente que empujaba a todos hacia el mismo punto. El aire era cortante, y cada respiración salía en nubes blancas, mientras Isabela y Nahuel avanzaban a paso rápido hacia el puente de madera que cruzaba el río helado. Cuando llegaron, una multitud se agolpaba en la orilla. Entre gritos y movimientos apresurados, Isabela alcanzó a ver a un hombre yaciendo de rodillas en la nieve, sosteniendo un cuerpo pequeño e inmóvil. Era un niño, empapado, con la piel amoratada y los labios azulados. Se cayó al intentar cruzar por las piedras, explicó alguien. El hielo cedió y lo arrastró la corriente. La madre, deshecha en llanto, suplicaba a cualquiera que hiciera algo. Algunos intentaban frotar los brazos del niño, otros envolvían su cuerpo en mantas, pero no había un plan claro. El tiempo se les escapaba. Isabela no esperó instrucciones. Se arrodilló junto al pequeño, palpó su cuello y sintió un pulso débil. «Necesito agua caliente y una manta seca», ordenó con voz firme. La gente dudó, mirándose entre sí. Fue una joven, Rosa, quien corrió hacia una casa cercana para traer lo que pedía. Nahuel ya estaba a su lado, sacando de su bolsa un pequeño envoltorio de hojas secas. Las machacó entre dos piedras y las colocó sobre el pecho del niño, sujetándolas con un trozo de tela. «Esto ayudará a que su respiración vuelva», explicó en voz baja. El padre del niño intentaba contener el llanto mientras miraba cada movimiento. Isabela, sin perder el control, frotaba las extremidades con paños tibios para devolver la circulación. Cuando Rosa regresó con la manta y el agua caliente, Nahuel indicó cómo envolver al pequeño, atrapando el calor junto a su cuerpo. Pasaron minutos que parecieron horas. El silencio alrededor se hizo tan espeso
que solo se escuchaban el murmullo del río y las instrucciones cortas de Isabela y Nahuel. Entonces, un pequeño espasmo recorrió el cuerpo del niño. Tosió, una vez, luego otra, y un hilo de agua salió de su boca. «¡Está respirando!», exclamó la madre, arrodillándose para abrazarlo. Un suspiro colectivo recorrió a todos los presentes. Algunos lloraban, otros se quedaban inmóviles, sin saber cómo procesar lo que acababan de ver. Isabela, agotada, se apartó para dejar que la familia se reuniera. Nahuel la observó en silencio, con una leve inclinación de cabeza que no necesitaba traducción. Respeto. El padre del niño se levantó y se acercó a Isabela. «Te juzgué sin conocerte», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por salvar a mi hijo». Ella asintió, sin orgullo, pero con una serenidad que le nacía del corazón. La noticia se propagó en cuestión de horas. Lo que antes eran murmullos de desconfianza, esa noche se transformó en conversaciones llenas de gratitud. Algunos comenzaron a llegar a la cabaña buscando remedios o consejos. Una mujer pidió ayuda para el insomnio de su madre. Un joven, para aliviar un dolor de espalda que lo aquejaba desde la tormenta. Isabela no rechazó a nadie. Preparaba infusiones, aplicaba compresas y enseñaba a quienes querían aprender. Los que entraban en su cabaña encontraban no solo calor físico, sino también un lugar donde el juicio quedaba fuera. Nahuel seguía a su lado, aunque siempre en segundo plano. Observaba, ayudaba cuando era necesario, y sobre todo, mantenía ese silencio que se había vuelto su forma más pura de estar presente. Con cada día que pasaba, el cambio en el pueblo se hacía más evidente. La plaza, que antes se cerraba a su paso, ahora le devolvía saludos. Algunos aún se resistían, pero la mayoría había comprendido que, en momentos de peligro, Isabela y Nahuel no preguntaban quién eras ni qué habías dicho de ellos. Simplemente actuaban. Una noche, después de que el último visitante se marchara, Isabela lavaba las vendas usadas, mientras Nahuel acomodaba la leña junto al fuego. «Hoy vi algo en los ojos de la gente», dijo ella, como si empezaran a entender. «El respeto verdadero no llega rápido», respondió él. «Pero cuando llega, se queda». Ella lo miró un momento, queriendo decir más, pero las palabras se quedaron atrapadas. Había algo que empezaba a crecer entre ellos, algo que no necesitaba nombre para sentirse real. Afuera, el hielo del río comenzaba a quebrarse con el flujo del agua que volvía a su curso. La primavera estaba cerca, y con ella, nuevos desafíos. Lo que Isabela no imaginaba era que uno de esos desafíos llegaría en forma de una invitación inesperada del alcalde, un gesto que pondría a prueba no solo su lugar en el pueblo, sino también el vínculo que había forjado con Nahuel. El amanecer llegó con un aire distinto. La nieve, aunque aún cubría los caminos, comenzaba a mostrar grietas por donde asomaban hilos de agua clara. En la plaza del pueblo, un grupo de hombres colgaba cintas de colores entre los postes y colocaba mesas de madera. La fiesta de la primavera estaba cerca, y con ella la promesa de un nuevo ciclo para Sierra Valverde. Isabela no esperaba participar en la celebración. Había pasado demasiados inviernos viendo desde lejos cómo el pueblo se reunía en bailes y comidas, como si su existencia no contara. Por eso, cuando escuchó un golpe en la puerta y vio al alcalde en el umbral, pensó que se trataba de un error. «Buenos días, señora Torres», saludó, quitándose el sombrero. «Me gustaría hablar con usted». Isabela lo invitó a pasar, todavía desconcertada. El alcalde se acomodó en la silla frente al fuego, y tras un silencio breve, fue directo al punto. «Este año queremos que encabece la fiesta de la primavera». Isabela parpadeó, sin saber qué decir. «¿Yo?», preguntó, como si no hubiera escuchado bien. «Sí, lo que usted y...». Miró hacia la puerta, como si midiera sus palabras. «Ese hombre hicieron este invierno no pasó desapercibido. El pueblo necesita un símbolo de unión,
y creemos que usted es esa persona. Isabela sintió una mezcla de sorpresa y cautela. No podía olvidar los insultos, las miradas frías, las piedras contra su ventana. Aceptar sin condiciones le parecía traicionarse a sí misma. «No puedo estar al frente sola», respondió con calma. «No habría logrado nada sin Nahuel. Si él no camina conmigo, no participo». El alcalde frunció el ceño, como si no hubiera previsto esa respuesta. ¿Un apache en el frente de la celebración? Sabe que no todos estarán de acuerdo. «Entonces no habrá celebración conmigo», dijo Isabela, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. El hombre se levantó, ajustándose el sombrero. «Lo pensaré», dijo antes de marcharse, dejando tras de sí un silencio cargado. Esa tarde, Isabela decidió buscar a Nahuel. Sabía dónde encontrarlo. En un claro del bosque, junto a un roble grande que parecía tan viejo como la montaña misma. Allí estaba, sentado sobre una roca, tallando un pequeño trozo de madera con un cuchillo de hoja corta. Se acercó sin hacer ruido, pero él ya sabía que estaba allí. Levantó la vista y le mostró lo que tenía en las manos, una figura de madera que representaba a una mujer con 3 niños a su alrededor. «Es para ti», dijo, entregándosela. «Es lo que eres». Isabela la sostuvo entre las manos, sintiendo las líneas suaves y los detalles delicados. El nudo en la garganta le impidió hablar de inmediato. «Hoy vino el alcalde», dijo finalmente. «Quiere que encabece la fiesta de la primavera, pero le dije que solo lo haría si tú caminas conmigo». Nahuel bajó la mirada hacia la madera que aún tenía por tallar. «No necesito estar ahí. Es tu reconocimiento. No es solo mío. Todo lo que pasó este invierno lo hicimos juntos. No voy a aceptar si no estás». Hubo un silencio largo, roto solo por el crujido distante de las ramas movidas por el viento. Finalmente, Nahuel asintió, con una leve sonrisa que iluminó sus rasgos. «Entonces caminaré contigo». Los días previos a la celebración estuvieron llenos de preparativos. El pueblo parecía dividido. Algunos apoyaban la idea de que Isabela y Nahuel estuvieran al frente. Otros murmuraban que era una afrenta a las tradiciones. Sin embargo, nadie se atrevía a expresar abiertamente su oposición. En la cabaña, Isabela cosió un vestido blanco sencillo, mientras Nahuel reparaba una vieja mesa para colocar la comida que compartirían en la plaza. Los niños, entusiasmados, practicaban canciones que cantarían ese día. La víspera de la fiesta, Rosa llegó con una cesta llena de flores silvestres. «Para decorar la mesa y tu cabello», dijo con una sonrisa. «El invierno se acabó, y creo que este año será distinto». Esa noche, Isabela salió un momento a respirar el aire fresco. Desde el umbral, vio cómo el cielo se teñía de tonos dorados y rosados sobre las montañas. Nahuel estaba sentado junto al fuego, tallando otra pieza de madera. Ella se sentó a su lado, y por un rato no hicieron nada más que observar las brasas. «Mañana, cuando camines junto a mí, quiero que recuerdes una cosa», dijo ella. «Todo esto empezó porque me escuchaste cuando nadie más lo hizo». Nahuel no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo: «Y yo quiero que recuerdes que a veces escuchar también salva a quien escucha». En ese momento, Isabela comprendió que la celebración del día siguiente no sería solo una fiesta para el pueblo, sino también un cierre de ciclo para ambos. Pero aún quedaba por ver cómo reaccionaría la gente al verlos caminar juntos al frente, y si ese gesto bastaría para sellar la reconciliación que tanto había costado. La mañana siguiente, las campanas repicarían no por emergencia, sino por un nuevo comienzo. Y el centro de todas las miradas estaría en la mujer que había sobrevivido al invierno y en el hombre que había permanecido a su lado. El día de la fiesta de la primavera amaneció con un cielo tan limpio que parecía recién estrenado. El aire, aunque fresco, ya no cortaba la piel. La nieve, retirada en gran parte,
dejaba ver manchas verdes que anunciaban el despertar de la montaña. En la plaza, las mesas estaban cubiertas con manteles de colores, y las flores silvestres, traídas de los campos más bajos, decoraban cada rincón. Isabela, vestida con su sencillo vestido blanco, ayudaba a Camila a alisar su falda, mientras Mateo y Luis ajustaban las cintas que colgaban de los postes. En el umbral de la cabaña, Nahuel aguardaba, con su chaqueta de piel limpia y las trenzas recogidas, sosteniendo en las manos un pequeño ramo de flores de montaña. «Es para ti», dijo, entregándoselo sin ceremonia. «Son hermosas», respondió ella, colocándolas entre sus manos por un momento antes de ponerlas en su cabello. «¿Estás listo?» «Caminaré a tu lado», contestó él, como si esa promesa hubiera existido siempre. Cuando llegaron a la plaza, el murmullo de la gente se detuvo. No era el silencio hostil que Isabela había sentido tantas veces, sino un silencio expectante, cargado de atención. Los niños, curiosos, se acercaron corriendo a saludar a Mateo, Luis y Camila, que respondieron con sonrisas abiertas. El alcalde, con un gesto solemne, tomó la palabra desde una pequeña tarima adornada con guirnaldas. «Hoy celebramos más que el fin del invierno», dijo, su voz proyectándose sobre la multitud. «Celebramos la esperanza, la fuerza y la compasión de quienes, aun siendo rechazados, eligieron quedarse y ayudar. Celebramos a quienes nos enseñaron que la comunidad no se define por los lazos de sangre, sino por los actos de bondad». Hizo un gesto hacia Isabela y Nahuel. «Gracias por recordarnos lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo». Un aplauso se elevó, primero tímido, luego más fuerte, hasta llenar la plaza. Isabela sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que esas mismas manos que antes se cerraban para negarle un saludo, ahora se juntarían para aplaudirla. Cuando la ceremonia terminó, una niña de unos 6 años se acercó y, con la inocencia de quien no conoce el peso de los prejuicios, señaló a Nahuel. «¿Es tu esposo?» Isabela sonrió, se inclinó para mirarla a los ojos y respondió con suavidad. «Él es quien me escuchó cuando nadie más lo hizo». La niña asintió, como si esa respuesta fuera suficiente para entenderlo todo. El resto del día transcurrió entre música, comida y risas. Isabela y Nahuel compartieron mesa con personas que antes no habrían osado mirarlos. Algunos se acercaron a agradecer en voz baja. Otros simplemente disfrutaron de la comida, dejando que la convivencia hablara por ellos. Al caer la tarde, el sol pintó el cielo con tonos dorados y naranjas. La plaza se fue vaciando poco a poco, y el murmullo de la gente se desvaneció hasta quedar solo el canto de los pájaros regresando a los árboles. Isabela y Nahuel caminaron de vuelta a la cabaña con los niños, siguiendo un sendero que ya no se sentía tan apartado. Cuando llegaron, el fuego estaba listo para encenderse. Nahuel sacó de su bolsa la figura de madera que había terminado de tallar la víspera. La mujer con 3 niños, de pie sobre una base que imitaba las raíces de un árbol. «Es para que recuerdes», dijo él. «La fuerza está en lo que permanece». Isabela sostuvo la figura con cuidado, sintiendo la textura de la madera bajo sus dedos. La colocó sobre la repisa junto a la ventana, donde la luz del fuego la haría brillar cada noche. «Y yo quiero que recuerdes», respondió ella, «que a veces quedarse no es quedarse en un lugar, sino quedarse con alguien». No hubo más palabras. Los niños, cansados, se acomodaron junto al fuego, y el crepitar de las llamas llenó la habitación. Afuera, el aire de primavera traía consigo el aroma de la tierra mojada y el canto de los primeros insectos. Isabela sabía que no todos en el pueblo olvidarían de un día para otro los años de rechazo, pero también sabía que algo había cambiado de forma irreversible. Ahora había puertas que se abrían, manos que se tendían y rostros que, al verla pasar, mostraban respeto en lugar de desprecio. Para ella,
La verdadera victoria no era el reconocimiento público ni la posición en la celebración. Era la certeza de que había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, y que, contra todo pronóstico, ese lugar era el mismo pueblo que había intentado expulsarla. Nahuel, sentado junto a la ventana, miraba hacia el bosque como quien reconoce un horizonte familiar. Isabela lo observó en silencio, comprendiendo que no necesitaban prometer nada. Lo que tenían se construía día a día, en cada mirada que no juzgaba, en cada silencio compartido, en cada acto sencillo que decía, «Estoy aquí contigo». Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente, Isabela sintió una paz que hacía mucho no conocía. El invierno había probado su resistencia, pero también había revelado su fuerza, y en ese equilibrio entre dolor y esperanza, había encontrado algo más que supervivencia. Había encontrado un hogar. Afuera, las flores comenzaban a abrirse entre la nieve derretida. La montaña, que todo lo había visto, guardaba el eco de una historia que ya formaba parte de ella. La historia de una mujer que eligió no rendirse, de un hombre que supo escuchar, y de un pueblo que, finalmente, aprendió a ver con otros ojos. Y así, bajo un cielo despejado y un aire nuevo, la vida en Sierra Valverde comenzó otro capítulo, uno que no estaba escrito en prejuicios ni en miedo, sino en la certeza silenciosa de que, a veces, lo más valioso que podemos ofrecer a otro es simplemente estar presentes.